Bueno, buenos días. Quería hoy darle comienzo a nuestras actividades que van a tener en parte un formato virtual a través de algunos videos que presenten la materia, y tendremos otros momentos donde compartiremos presencialmente contenidos y establezcamos las formas más tradicionales de aprendizaje. Entonces vamos a compartir la materia Psicología General, una materia que tiene la cualidad de ser una disciplina con sus características singulares, que la pone en consonancia con otras disciplinas y también muestra sus distancias, sus particularidades. Va a ser de interés para nosotros entender qué puede ser lo específico de la psicología, cuál es su característica, qué es lo que la convierte en una ciencia, qué podría objetarle ese carácter de ciencia, qué la convierte en una actividad profesional vinculada, por ejemplo, a los problemas de la salud mental, cuáles son sus posibles extensiones o sus campos posibles de aplicación en territorios diversos donde la experiencia humana de la psicología se hace presente, ¿no? Desde luego en el ámbito pedagógico, educativo, ahí puede ser de mayor interés para nosotros, habida cuenta de la presencia de una materia dentro de lo que podríamos llamar como el ciclo propedéutico de una carrera de grado, y que tiene un valor particular presentar una disciplina de este tipo. Por otro lado, también podríamos decir que la psicología es una forma también del pensamiento, una forma de pensar la realidad, la dinámica de ciertos procesos, de ciertas, en este caso, facultades, que podrían estar en consonancia, en articulación, en continuidad y también en diferencia con lo que otras disciplinas pueden aportar. De allí entonces que esta materia, Psicología General, cumpla con lo que podríamos decir que es una presentación de lo que serán las facultades psicológicas, y por otro lado cumpliría también con esa expectativa que los tradicionales programas de la carrera de psicología tienen la materia Introducción a la Psicología, o una materia similar, que establece la presentación de la psicología como ciencia, sus problemas que hacen al método de estudio, al objeto que va a estudiar, a las implicancias teóricas y prácticas que puede tener, y a la posible o no unificación de la psicología como una ciencia, ¿no? Digo estas cuestiones que durante la carrera, durante la materia, nosotros lo desarrollaremos, y durante la carrera también lo verán cuando las cuestiones psicológicas aparezcan en otras materias, en otros tipos de trayectos curriculares que vayan desarrollándose. En ese sentido, nosotros haremos una especie de cruce, de andamiaje que de algún modo presente la psicología general, es decir, las facultades mentales, los procesos psicológicos, y también haremos algo de la historia de la psicología, de la configuración de la psicología como un saber que cobra independencia e interrelación con otros saberes y prácticas. Quisiera comentarles hoy entonces en este video de presentación cuál sería el recorrido de nuestra materia, ¿no? Empezaremos efectivamente formulando los problemas de la psicología como ciencia, buscando cuál es el objeto de estudio de la psicología. De allí nos inspirará una figura que ha sido paradigmática, ejemplar y pionera de la psicología como estudio universitario en la Argentina, que es la figura de José Blecher, uno de los primeros graduados en psicología en Argentina, y un profuso difusor también de la psicología como campo de estudio con su independencia y criterio, ¿no? Un texto clásico de él, Psicología de la Conducta, nos servirá para trabajar esta perspectiva. Trabajaremos 2 capítulos de ese texto, y luego nos internaremos en los problemas de la psicología, por un lado como ciencia, con los objetos de estudio que pueda desarrollarse, y con los métodos diversos que van a ir cada una de estas corrientes presentando, ¿no? Básicamente presentaremos
tres grandes lineamientos de la psicología tradicional, la psicología llamada de la conciencia y su método de introspección. Presentaremos la psicología conductista y sus derivaciones, sus alcances, sus actualizaciones, ¿no? Esa psicología radicalizada en su postura, oponiéndose tanto como afirmando sus postulados, ¿no? Oponiéndose a los postulados tradicionales y afirmando su propia perspectiva. Watson, Tolman, Skinner serán los autores que nosotros revisaremos al respecto. Veremos cómo ellos tratan de aplicar el método científico, de corroboración empírica, de formulación en continuidad con las ciencias naturales. Trabajaremos desde luego también la perspectiva del psicoanálisis, que nos dará otra visión que no solamente será una perspectiva antropológicamente diversa, sino también metodológicamente con sus aspiraciones y sus recortes muy particulares. También haremos una pequeña presentación de lo que clínicamente puede ser y de los grandes temas que el psicoanálisis nos puede aportar, básicamente dos grandes tópicos, que uno será el tema de lo inconsciente y el otro será el complejo Edipo, el sepultamiento del complejo Edipo. También haremos en las primeras clases una presentación de las perspectivas neurocientíficas contemporáneas. Nos situaremos en referencia a un autor llamado Antonio Damasio, que si bien, digamos, es una de las perspectivas que pueden aparecer que en el mundo contemporáneo con respecto a los viejos problemas de la psicología tratados desde una perspectiva científica, la perspectiva de él puede ser muy sugerente y nos puede ayudar a vislumbrar de qué manera hoy la neurociencia, con los estudios novedosos del cerebro, del funcionamiento del sistema nervioso central, echa luz o intenta irradiar algún tipo de conocimiento acerca de los fenómenos tradicionales de la psicología, como la conciencia, el yo, la memoria, el pensamiento, etc. Luego daremos algún espacio a trabajar el problema de la enfermedad y la salud mental, y el problema de la alienación mental. Para eso haremos un breve pasaje por los postulados de Michel Foucault, que en un orden más histórico, epocalizado, trata de reflexionar y entender cómo se vinculan los fenómenos de el fuera de sí, la alienación mental, y las configuraciones históricas que harían de la alienación mental la enfermedad mental. Un texto particular que lo podemos considerar así como un pequeño aporte histórico y en parte también epistemológico para dar cuenta de uno de los temas centrales de la psicología, que es el problema de la salud mental y de la enfermedad mental. Luego trabajaremos algunos tópicos específicos para presentar dos grandes autores también de la psicología, hoy insoslayables en la presentación de esta disciplina. Uno es el ruso Lech Vygotsky, un autor que ha sido revisado, retomado, reactualizado después de muchos años de desconocimiento, en realidad para el mundo occidental, y que hoy, bueno, reaparece y tiene particular valía porque presenta una perspectiva de orden culturalista, histórico-epocal, digamos, que determina las cuestiones psicológicas, y también el intento de refrendar la psicología como una ciencia de estudios experimentales, con las particularidades que tiene un autor que fallece en la década del 30, en muchos conocimientos que empiezan a ser incipientes, pero que luego la psicología, y como cualquier ciencia, siguió, entre comillas, evolucionando con respecto a los conocimientos, al menos empíricos y experimentales. El aporte de Vygotsky nos va a interesar, más allá de presentar en profundidad sus temas, cuestión que no haremos en ese sentido, pero sí situarnos en un texto que nos va a permitir a nosotros articular algunas nociones que vienen de una perspectiva más bien biologicista, como la ley biogenética, y las implicancias que puede tener eso en la psicología y en la pedagogía. De qué manera los factores que son comunes a la especie y a su evolución como tal impactan en el individuo. Así que, a modo de presentar a este autor y presentar algunas de sus perspectivas, más allá que después en clase hablaremos de otras cuestiones, como por ejemplo
las referencias que le he hecho sobre el tema del pensamiento del lenguaje, tema tan importante porque refiere a las facultades superiores que son de vital importancia para nosotros en el estudio de la psicología. También, justamente, y en función del problema del lenguaje, trabajaremos un texto llamado Necesidad, Demanda y Deseo, cuando hagamos la introducción del psicoanálisis, que hará específica mención acerca del lugar del lenguaje en la constitución humana, qué función tendría más allá del aspecto comunicativo. También veremos en clase, o tendremos como dentro del material bibliográfico, textos que nos hablarán de las distintas visiones del lenguaje para la psicología humana y sus distintas versiones y posibilidades como para entender la vinculación con, por ejemplo, el desarrollo evolutivo, la constitución del sujeto, las capacidades funcionales y algunos aspectos que pueden ser de un particular interés, como por ejemplo las adquisiciones de los lenguajes, las cuestiones gramaticales y algunas cuestiones patológicas con respecto a eso. Luego trabajaremos otro autor que es insolayable, que es Jean Piaget, un autor que viene de la biología, pero que se convierte en una figura central dentro, y no solamente de la psicología, sino de la cultura. Es muy importante su impronta, lo que él ha dado y dejado para el desarrollo de cuestiones culturales, por ejemplo, su participación en la UNESCO y demás instituciones que no solamente por lo que un autor puede hacer, sino por lo que puede impactar, importa como tal, ¿no? Por decir en algún caso, en otro territorio como el de la filosofía, quizá tal vez hoy la figura de Jean-Paul Sartre no es central en las reflexiones filosóficas, por lo menos en muchos de los núcleos. Sin embargo, su figura cultural ha sido fundamental como para mover discusiones, generar planteos y posicionar de cierta manera las perspectivas teóricas, ¿no? Y luego trabajaremos otro autor más contemporáneo de particular importancia, que es Howard Gardner, que planteará el tema plural de la inteligencia, hablará de las inteligencias múltiples, y para nosotros será también muy importante y valioso lo que él nos puede aportar, porque hoy impacta también en todos los currículum formativos y da una perspectiva mayor acerca de lo que es la inteligencia humana en aspectos que no son solamente los lógicos formales o los lingüísticos, sino en todo lo que es la experiencia humana encontramos este fenómeno de la inteligencia. Entonces, brevemente en este video presentamos la psicología, nuestra propuesta, algunos textos y autores que van a ser de nuestro interés, y bueno, desde ya saber que como toda presentación supone algún tipo de recorte, pero también exige y supone presentar cierta pluralidad, ciertos problemas, ciertos planteos genéricos pero fundamentales como para que el recorrido cumpla la función de introducir en un doble sentido, introducir a la disciplina y también introducir a la disciplina dentro de un entramado mayor de otros conocimientos que van a ser parte de la formación, por ejemplo, de la carrera de psicopedagogía, y que además introduzca la psicología dentro de los planteos de la psicopedagogía. Bueno, un gusto entonces empezar este proceso con ustedes y nos veremos en próximos encuentros.